Hola, es un gusto saludarles, mi nombre es Pablo y les doy la bienvenida de nuevo a la guía para docentes, administración del componente de energía eléctrica en el programa Bandera Azul Ecológica para Centros Educativos. Vamos a trabajar ahora en el recurso número 3 relacionado con la temática de las instalaciones eléctricas. Es una temática muy delicada, inclusive les comento que nosotros, las empresas eléctricas, el Colegio de Ingenieros, realizamos una campaña de prevención de incendios en instalaciones eléctricas, como esta imagen que podemos notar acá, para transmitir un mensaje a la población nacional sobre el cuidado que hay que tener sobre las instalaciones eléctricas. En este caso, el mensaje de esta imagen es: la electricidad es solamente para expertos. Y varias de estas temáticas que tuvimos en esta campaña sobre prevención de incendios en instalaciones eléctricas, pues vamos a tocarla en este pequeño video para explicarles cosas fundamentales que ustedes necesitan saber sobre la temática de instalaciones eléctricas. Pero primero vamos un poquito a analizar qué es lo que nos pide sobre la temática de instalaciones eléctricas el manual de bandera azul. Supongamos que yo trabajo en una institución educativa, que soy el docente asignado, ¿verdad?, a realizar este trabajo. Entonces notaremos que la temática de instalaciones se toca principalmente en dos etapas. En la etapa número uno del diagnóstico para obtener una primera estrella y en la etapa número 2 de planificación. Si entramos a lo que nos dice el manual, podemos notar que lo que se nos pide, la acción a realizar en la etapa del diagnóstico, es la revisión del estado de la instalación eléctrica. Entonces, si yo soy el docente, ¿qué es realmente lo que me toca hacer? Bueno, en el lenguaje de nosotros, las empresas eléctricas, existen dos tipos de revisión del estado de una instalación eléctrica. La revisión número uno es una revisión que nosotros llamamos superficial. Es una revisión donde una persona puede llevar una charla, aprender un poquito sobre el tema y sin destapar ninguna caja, sin utilizar ningún tipo de medición, simplemente la persona va observando las diferentes partes de la instalación y va valorando si es importante contratar un profesional que venga ya a realizar una revisión más profunda. Esta es la revisión superficial, que es la que nosotros le vamos a ayudar a usted a entender. Usted como docente, sinceramente, se lo digo a usted y a las personas encargadas de bandera azul, no se comprometa. Por ejemplo, especialmente si está fuera de sus capacidades, a hacer algún tipo de medición, a hacer por ejemplo, la apertura de una caja de break, porque la exposición al peligro es demasiado grande. Entonces le recomendamos que haga este tipo de revisión, donde usted recibe este tema, después observa, hace una valoración e informa a los encargados de la institución educativa, ¿verdad?, si usted considera que es necesario la contratación de alguien profesional. Ese sería el primer tipo de revisión. El segundo tipo de revisión que nosotros hacemos en las empresas eléctricas es una auditoría. Una auditoría es cuando los técnicos especializados de nosotros van, por ejemplo, a revisar una instalación, conectan los equipos, hacen mediciones, pero eso no es lo que se le pide al docente de bandera azul. Entonces, la revisión de la que vamos a hablar durante todo este video es una revisión superficial que puede hacer un docente observando los sistemas de la empresa. Después de hacer esa revisión, supongamos entonces que se valora la necesidad de traer un profesional. Entonces se habla con la junta, con los administradores de la institución educativa, viene el profesional, hace las mediciones y se hace un diagnóstico del estado real de la instalación. Pasamos a la etapa 2 de planificación, que es el diseño e implementación de un plan de reparación de la instalación eléctrica. Lógicamente, como lo dijimos ahora, después de que se ha hecho un diagnóstico formal, entonces con la ayuda de ese técnico, ese ingeniero, esa persona, se hace un plan en papel sobre cuáles son los aspectos básicos a los cuales hay que meterle mano, qué es lo primero que tenemos que reparar, qué es lo primero que tenemos que implementar, y eso de nuevo se presenta a las autoridades en un informe. Pero la primera etapa, que es la revisión, sinceramente, lo que nosotros le recomendamos a usted como docente es que haga la revisión superficial. Lógicamente, si usted considera que necesita el apoyo de un profesional, se contrata. Después se hace el diagnóstico y después el plan de reparación de la instalación, que también esa reparación no tiene que hacerlo usted como docente. Aunque usted sea un docente del área eléctrica, no está dentro de sus funciones. Eso tiene que hacerlo un profesional. Esos serían los dos aspectos fundamentales que se trabajan en la instalación eléctrica de acuerdo al manual de bandera azul. Ok, aprendamos un poquito ahora sobre electricidad. Primero, antes de empezar, quiero recordarle que en el recurso número uno hay varios videos sobre conceptos de electricidad. Yo les recomiendo que si no los ha visto, no los ha estudiado, que vaya
a verlos un momentito, especialmente el episodio número 6 que habla sobre conexiones y contactos eléctricos, para poder entender lo que vamos a explicar en este video. Pero si no lo ha visto, voy a explicarle algunos detalles importantes. Primero que todo, vamos a hablar de instalaciones eléctricas tanto del hogar como por ejemplo en la institución educativa. Entonces, como vemos este pequeño diagrama, aquí tenemos una casa o una institución educativa. Lo primero que necesitamos es alimentar con electricidad esa casita. Entonces vamos a hacer una pequeña comparación. Cuando nosotros tenemos, por ejemplo, un carrito a control remoto, ese carrito a control remoto, dependiendo del modelo, necesita de una pila para funcionar. También le llamamos batería, pero su nombre es pila. Es ese dispositivo que compramos en los supermercados que tiene un lado positivo y un lado negativo. Y se convierte en la fuente de alimentación del carrito. Esa pila, esa batería siempre va a estar marcada un lado positivo y un lado negativo. Cuando nosotros deseamos alimentar una casa o una instalación eléctrica de una institución educativa, necesitamos una pila o batería. ¿Cuál es entonces la que utilizamos? Utilizamos este dispositivo que se coloca en los postes, que se llama transformador. El transformador se convierte en la pila o batería que va a alimentar la casa o la institución educativa en la que usted trabaja. El transformador tiene varias partes. Tiene un cachito acá donde recibe un cable. Este cachito o estos cachitos se le conoce como primario. Y del pecho del transformador salen tres conexiones o tres cables, que son los que pasan frente al lugar que se va a alimentar eléctricamente. Entonces, ¿cómo identificamos esos tres cables? Ok, el cable que pasa más arriba se le conoce como neutro. Es el cable negativo. Por decirlo así, sería la comparación con el negativo de la batería, solamente que ya no se le llama solamente negativo, se le llama también neutro, ¿verdad? El cable que pasa al centro sería el cable positivo, que en este caso tiene un voltaje de 120 voltios. Y el cable que pasa más abajo es otro cable positivo que también tiene un voltaje de 120 voltios. Entonces, por ejemplo, ¿cómo se alimentaba una casa en Costa Rica hace 30 años? Se necesitaba hace 30 años hacer esta conexión. Conectar un cable positivo o una fase, que por ahí es por donde ingresa la alimentación eléctrica, y toda la corriente eléctrica que ingresa tiene que salir. Y esa corriente sale a través del neutro. Entonces, la conexión más básica que nosotros tenemos es la conexión a través de una fase, donde a través de este cable principal recibimos la corriente eléctrica y esa corriente sale a través del neutro. Esta conexión de una fase es una conexión eléctrica de 120 voltios, lo que las personas llaman incorrectamente 110. Cuando una persona le diga a usted que tiene una conexión eléctrica de 110, dígale que está equivocado porque ese concepto no existe. No existe el 110, existe la conexión eléctrica de 120 voltios, que es la conexión de una fase por donde ingresa la corriente y esa corriente tiene que salir por el neutro. Ok, esa alimentación eléctrica no nos funcionó por muchos años porque tanto las casas como las instituciones tuvieron que consumir más electricidad. Entonces ahora lo que hacemos es que tenemos un sistema donde nos alimentamos con dos fases. Esta sería la fase número 1, esta sería la fase número 2, ingresa la corriente y esa corriente sale por el neutro. Entonces, al tener dos fases de 120 y 120, tenemos un sistema de alimentación de 240 voltios. Eso es lo que la gente llama incorrectamente 220. Cuando usted le diga que tiene 220 de alimentación, dígale que es un concepto equivocado. Dígale que usted tiene una alimentación de 240 voltios, o sea, una alimentación a través de dos fases. Entonces, eso es lo primero que nosotros tenemos que saber, cómo se alimenta la institución educativa. Hablemos un poquito de normativa eléctrica de Costa Rica. La norma eléctrica de Costa Rica dice que de este punto hasta los cables de la calle que pone la empresa eléctrica, este cableado que yo dibujé, esto se llama acometida. O sea, estos tres cables que yo dibujé. Entonces, por ejemplo, el poste, el transformador, el cable primario, los cables secundarios y la acometida tiene que ponerlos la empresa eléctrica. Y el responsable o la responsable del mantenimiento es la empresa o cooperativa eléctrica. Pero de este punto específico donde se reciben los cables hacia adentro, el responsable es el cliente, es la persona, es la institución educativa. Es importante que usted sepa y conozca esas responsabilidades. Entonces, el primer punto a revisar
sería que tengamos una correcta acometida, en este caso con 3 cables, las 2 fases en neutro, y sería interesante hacer una medición en esta etapa principal para comprobar que esta fase es de 120 voltios, que esta fase nos está llegando a 120 voltios, porque es el voltaje que necesitamos para alimentarnos. Muy bien, entonces aquí podemos ver cómo es el diagrama de alimentación. Ingresando un poquito ya a lo que es la instalación eléctrica, la parte interna, la parte de la institución o la parte de la casa, los cables que vienen de la calle son de aluminio, pero cuando los cables de aluminio ingresan a la casa, ingresan a la institución educativa, se conectan con los cables de cobre. Entonces, por ejemplo, aquí podemos ver la fotografía de una pequeña maqueta de explicación, ¿verdad? Donde observamos que aquí entran los cables de aluminio, aquí están los cables de cobre y podemos visualizar 3 cables en este punto de acá. 2 cables de color rojo y un cable de color blanco. En este caso, los 2 cables de color rojo representan las fases. Una fase de 120 voltios y otra fase de 120 voltios. Sería interesantísimo, por ejemplo, que un técnico exactamente a la entrada haga la medición para comprobar que esos voltajes están presentes, porque puede haber factores externos que afecten ese voltaje también. Entonces, ¿cuáles colores, de acuerdo al código eléctrico, son los que se utilizan para las fases? Para las fases se puede utilizar color rojo, color negro o color azul. En este caso estamos viendo que los cables seleccionados fueron de color rojo. Estos cables pasan por el medidor eléctrico, ¿verdad? Que ya lo vimos atrás en otro recurso, su función. Y esos cables son los que después van hacia adentro de la instalación para poder alimentar todo lo que son los electrodomésticos. Pero hay un detalle muy importante, que esos cables no pueden ingresar directamente hasta las cajas de brega internas. Tiene que haber como mínimo un interruptor principal. Este interruptor tiene la función de cortar la corriente. Aquí hay algo muy interesante, por ejemplo, al ser estos los cables principales de alimentación de la casa o de la institución, la lógica nos dice que tienen que ser los cables más gruesos de la institución, no pueden ser los cables más delgados. Y se genera una confusión entre las personas. Le voy a explicar por qué. Porque aquí voy a representar, por ejemplo, el diámetro de un cable. Los cables de electricidad funcionan muy parecido a los tubos de agua. Entre más delgadito sea el cable o el tubo, menos conducción va a tener. Y entre más diámetro tenga, más conducción va a tener, ya sea de agua o de electricidad. Por ejemplo, a veces nos encontramos cables súper delgados y le decimos a la persona, vea, ese cable es muy delgadito, por ahí no va a poder ingresar toda la corriente eléctrica que necesita la instalación. Ese cable que usted está poniendo es un cable número 8. Ese número 8 es un numerito que llamamos el calibre del cable. Entonces, por ejemplo, la persona nos dice, mira, ese cable es muy delgado, entonces voy a cambiarlo por un valor, o sea, un cable que me dé más corriente eléctrica. Entonces voy a comprar un cable número 10. Lo interesante es que el cable número 10 va a ser más delgado. Y eso es un detalle muy importante a considerar. En electricidad, si usted quiere comprar un cable de mayor diámetro para mayor conducción, tiene que comprar números menores. Por ejemplo, o un número 6 o un número 4. Entonces aquí se genera mucha confusión entre las personas. Y es importante que usted se aprenda ese pequeño detalle. En electricidad, entre menor es el número del cable, mayor diámetro va a tener. O sea, va a ser un cable más grueso y va a permitir la entrada de la corriente eléctrica. Normalmente en acometidas de las casas o de las instituciones educativas, las acometidas que son a 240 voltios, nosotros recomendamos cable número 4 y cable número 4. ¿Cuántos amperios permite el cable número 4? Recordemos que lo que pasa a través de estos cables es corriente eléctrica y la corriente eléctrica se mide en amperios. El cable número 4 permite el paso de 95 amperios a través de esta fase y 95 amperios a través de esta fase. Y lo interesante es eso, que es el cable que normalmente se utiliza para este tipo de instalaciones. Entonces, ¿qué es lo que hace la persona? Bueno, la persona sigue las indicaciones, pone 2 cables de color rojo, pone cable número 4, pero como yo le decía a usted, esos cables no pueden ingresar, tienen que pasar por un dispositivo de desconexión. Hace muchos años ese dispositivo de desconexión que utilizábamos eran cuchillas, pero ahora se utilizan los break, lo que nosotros llamamos los break de desconexión.
Lo interesante es que tiene que haber una relación perfecta entre el calibre del cable y el valor del break. Como esta casa o instalación se alimenta con dos cables, dos fases, necesita un break doble. Si el cable es número 4, usted tiene que poner un break de 100 amperios. 100 amperios por este lado y 100 amperios por este lado. Porque tiene que haber una relación perfecta. El cable número 4 ya sabemos que permite la conducción de 95 amperios. Eso significa que tiene que haber una relación entre los amperios que van por el cable y los amperios que va a controlar el break. Si ponemos, por ejemplo, un break de 15 amperios y un cable de 94 amperios, ese break se va a disparar cuando usted encienda las luces. Si ponemos un break de 20 amperios, lo mismo, es muy bajo. O sea, si ponemos un break de 100 amperios, está coincidiendo con la capacidad del cable. Y la idea es que cuando haya una corriente superior a 100 amperios, sea cuando el break se dispare, no que se dispare antes de tiempo. Entonces, hemos aprendido en esta pequeña parte de que necesitamos que las fases sean en color rojo. Si ponemos el cable rojo en número 4 para 95 amperios, tenemos que poner un break doble de 100 amperios y ya ingresan los cables hasta las cajas de break o hasta la caja de break, que podemos ver la conexión de la fase 1 acá y la fase 2 acá. Lo interesante y más delicado de una instalación eléctrica está en la conexión del neutro, que es este cable blanco. Como yo les decía ahora, el neutro lo que hace es recoger las corrientes dentro de la instalación y volver a sacarlas del sistema. Pero este neutro tiene en este punto de acá que le estoy señalando un comportamiento muy interesante y es que el neutro se divide. Voy a explicárselo de una forma más gráfica para que pueda verlo. Aquí voy a dibujar el neutro que llega hasta este punto al frente siempre de la instalación eléctrica. Supongamos que esta es la caja de break que está adentro. Este punto que estoy representando acá es este punto que usted está viendo acá. Entonces, ¿qué pasa con el neutro principal? El neutro principal se divide en varios cables. Hay un neutro que se convierte como en el hijo mayor, que ese es el que va a la caja de break. Y se conecta a una barra, que es esta barrita que está acá, que se conoce como la barra de neutros. Ese neutro principal también se divide en otro segundo cable que ya cambia el color a color verde. Ese cable va para la caja de break y se conecta a esta otra barra de acá, que es la barra de tierras. Y finalmente el tercer hijo del neutro principal es un cablecito que baja por enfrente de la instalación eléctrica y se conecta a una varilla de tierra. Una varilla de tierra que se tiene que enterrar en el suelo. Entonces, vea qué interesante que toda esta división que se hace en este punto cuesta mucho verla. Entonces, ¿para qué sirve el neutro hijo? El neutro hijo sirve para sacar la corriente luego de que hace su trabajo en la instalación. ¿Y para qué sirve el cable verde? El cable verde es una salida de emergencia para la corriente. Si la instalación eléctrica está realizando su función de entrada de corriente y salida de corriente y de pronto se genera un desperfecto eléctrico que genera una corriente indeseada, esa corriente indeseada con este sistema no va a salir por el neutro, sino que va a salir por la conexión de tierra, que es la puerta de emergencia, y va a llegar hasta la varilla de tierra, perdiéndose en el suelo sin dañar a nadie. Entonces, lo que permanece en color blanco es la conexión del neutro, y lo que se queda en color verde es la conexión de la tierra. Por eso es importante que usted sepa que después de la entrada de la electricidad a la casa, las conexiones a la caja de break tienen que ser 4. Tiene que ser la conexión de la fase 1, la conexión de la fase 2, la conexión de un cable de neutro y la conexión de un cable de tierra. Si alguna de estas conexiones falta, eso significa que está incompleta la instalación eléctrica de su casa o su institución educativa. Ok, aquí estamos describiendo, por ejemplo, una acometida y un medidor como normalmente se da en una casa, pero recordemos que las instituciones educativas pueden tener, por ejemplo, 2, 3, 4 acometidas, 2, 3, 4 medidores, como por ejemplo ocurre en la escuela San Juan Sur, y lo vamos a ver ahora con este pequeño video. Bueno, después de haber visto los dos medidores de la escuela San Juan Sur, vamos a seguir explicando los conceptos de las instalaciones eléctricas. Hablemos un poquito ahora de la conexión de tierra, la varilla de tierra que se coloca siempre donde haya una acometida.
Es una varilla de 2,40 m que se tiene que incrustar en el suelo y de ahí sabemos que viene un cablecito, ¿verdad? El cual conectamos a la varilla. Y las personas se quejan de que eso es complicado, de que esa varilla es muy incómoda meterla, de que por qué es tan larga y todo lo demás. Recuerde que la varilla de tierra tiene la función de salvarle la vida a las personas. No solamente protege la instalación eléctrica, puede salvar su vida porque ella recoge las corrientes que son peligrosas dentro de una instalación eléctrica. Aquí vamos a notar en este pequeño esquema, que se divide en dos partes, cómo nos ayuda la varilla de tierra a nosotros. Ok, observemos esta primera parte. En esta primera parte hay un diagrama donde aparece una lavadora. Esa lavadora tiene la conexión de la fase y la conexión del neutro, pero no tiene conexión de tierra. O sea, está aislada de la varilla de tierra si es que hay varilla de tierra. Lo que pasó en este circuito es que esta lavadora tiene un problema interno, un problema eléctrico. Entonces se generó como un cortocircuito. Ese cortocircuito genera una corriente que no es deseada, una corriente que no va a salir por el neutro, ella necesita buscar otro camino y cuando llega la persona y toca con su cuerpo la lata de la lavadora, la corriente inmediatamente se desplaza hacia el cuerpo de la persona buscando por dónde salir. Y la persona se lleva un shock eléctrico, un contacto eléctrico, un golpe eléctrico muy fuerte. Porque eso es lo que hace la corriente, ella busca por dónde salir. Y uno de los medios de salida es el cuerpo humano. En este segundo punto de acá, o este segundo esquema de acá, notamos que ya hay una fase de alimentación, hay un neutro para alimentar, pero también pusieron una conexión de tierra, una salida para la corriente y una varilla de tierra. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Es la misma lavadora, nunca la arreglaron. Siempre aparece una corriente indeseada, pero llega la persona y toca y no le ocurre nada. ¿Por qué? Porque ahora sí tenemos un camino para que salga esa corriente que no es deseada, y ese camino es la tierra. Entonces recordemos que la conexión de tierra no solamente protege la instalación eléctrica, su principal función es proteger al ser humano de que no se lleve esos golpes eléctricos. Entonces, para tener una correcta conexión de tierra tenemos que tener una varilla de tierra y que ese cable de tierra llegue hasta las conexiones internas de la casa. Por ejemplo, como estamos realizando una inspección solamente visual de la instalación eléctrica, recordemos que tenemos, repitamos un poquito para atrás, que verificar que la acometida sea 240 voltios, que tenga dos fases, porque eso es muy importante. Aquí tenemos que verificar que esté la varilla de tierra, tratar de buscarla, observarla dónde está. Y ahora sí, vamos a los tomacorrientes. Los tomacorrientes de antes tenían solamente dos ranuras, pero los tomacorrientes de ahora tienen tres ranuras. Tienen una ranura pequeñita, que es donde va la conexión de la fase del positivo, aquí iría un cable rojo, una ranura grande, que es donde va el cable blanco, que es la conexión del neutro, y una ranura, que es un poquito más redondita, ¿verdad?, que es la conexión de la tierra. Entonces, si nosotros estamos observando por lo menos las tapas de los tomacorrientes, lo primero que tenemos que verificar es que esa tapa esté sanita, esté blanca, ¿verdad? A veces nosotros llegamos a hacer una inspección y en ese tomacorriente conectaron algún aparato que tuvo un cortocircuito y ya se ve totalmente quemada la conexión, ya se ve negra. Eso significa que ahí hubo un evento eléctrico que dañó totalmente el sistema. Entonces, al observarlo ya nos está mostrando que hay una falla muy grande. Si no logramos observarlo, ya necesitaríamos un multímetro para poder medir. Y vamos a explicar dos conceptos acá. El concepto de polarizar un tomacorriente y el concepto de aterrizar un tomacorriente. ¿Qué es polarizar un tomacorriente? Polarizar un tomacorriente es que el cable positivo esté en la posición correcta, que es la ranura pequeña, y que el cable negativo esté en la posición correcta, que es la ranura grande. Eso es polarizar. Entonces, cuando yo conecte aquí mi computadora, esa computadora va a sentir que está siendo alimentada correctamente. El positivo está en la posición correcta y el negativo está en la posición correcta. Si yo cambio sus cables de posición, yo estoy polarizando al revés ese tomacorriente. Entonces mi computadora o mi dispositivo va a estar alimentado incorrectamente. Eso es lo que le quita vida útil al aparato que usted está conectando ahí. Entonces recordemos que polarizar es eso, que el positivo esté en la ranura pequeña y el negativo esté en la ranura grande. Usted, si no tiene un multímetro y no tiene experiencia, usted no puede hacer esa medición. Por ejemplo, en la escuela San Juan Sur, yo tuve la oportunidad de verificar el tomacorriente donde el señor director conecta todo su equipo de cómputo. Y ese tomacorriente estaba bien polarizado.
O sea, significa que ese equipo está siendo bien alimentado y logré medir el voltaje y el voltaje era de 118 voltios. ¿Qué es aterrizar? Aterrizar es la conexión de la tercera ranura, que ahí exista un cable verde, que ese cable verde se extienda hasta la caja de break y que la caja de break continúe su camino hasta la varilla de tierra. Para que todo el sistema de tierra esté completo, tiene que darse todo este camino, ¿verdad? Que cada toma corriente extienda su conexión a través de un cable y que haga contacto con la varilla de tierra. Eso me va a garantizar a mí que si yo tengo un electrodoméstico aquí conectado y se genera un cortocircuito y hay una corriente que necesita salir de emergencia, va a salir a través de esta conexión de tierra. Como le decía, tuve la oportunidad de medir el toma corriente en la Escuela San Juan Sur, específicamente el que utiliza el director para conectar su equipo de cómputo, y está correctamente polarizado y correctamente aterrizado. Así es como deberían estar todos los tomacorrientes de las instituciones educativas. Continuando un poquito, hablemos de la conexión de algo tan básico como las luces. Por ejemplo, voy a mostrarles aquí un plafón que es una base de una lámpara sencilla, ¿verdad? Y al plafón normalmente le tienen que llegar dos cables. Lo interesante es que los plafones o bases para las luminarias tienen dos tornillos. Un tornillo está exactamente en el centro del plafón, que es el que hace el contacto eléctrico con este punto, y un tornillo está distante del centro, o sea, está corridito del centro. Ese tornillo es el que alimenta toda la rosca. Entonces, la forma correcta de polarizar un plafón es que la fase en color rojo llegue al tornillo que está en el centro, este punto de acá, y el neutro, que es el cable blanco, llegue al tornillo que no está en el centro, que es la rosca. De esta manera, esa lámpara, cuando yo la conecte ahí, sea un bombillo incandescente, un fluorescente o un LED, ella va a estar correctamente alimentada y no se va a estar quemando. En algunas instalaciones lo que ocurre es que cambian estos cables de posición. Entonces lo que pasa es que cuando usted conecte la lámpara va a sentir que está siendo mal alimentada y se va a estar quemando, quemando y quemando continuamente. Aquí sería muy interesante que cuando se contrate un técnico logre medir este punto, porque al medir este punto tiene que medir 120 voltios y que verifique la polaridad, que el cable positivo esté en el tornillo del centro y que el neutro esté en el tornillo que no está en el centro. Eso es importantísimo para que una instalación eléctrica esté funcionando. Ok, pequeño resumen de lo que hemos visto hasta ahora. Los cables tienen un calibre que se representa por un número. Entre menor sea el número, mayor diámetro tiene el cable. Entonces permite más corriente eléctrica, más amperios. Por ejemplo, para iluminación se utiliza normalmente cable número 12. Para tomacorriente se utiliza normalmente cable número 12. Ok, para dispositivos específicos como microondas se utiliza normalmente cable número 8. Para aires acondicionados se utiliza normalmente cable número 8, porque lógicamente ellos tienen que alimentarse con mayor corriente eléctrica. Recordemos el código de colores. Para las fases se pueden utilizar tres colores, el rojo, el negro y el azul. Para el neutro se utiliza el blanco y todo lo que son las tierras se utiliza el color verde. Hablemos de calidad de cables. ¿Cuál es el mejor cable que hay para una instalación eléctrica, tanto para una institución educativa como para una casa? Aprendas estas cuatro letritas. Cuando usted vaya a comprar un cable profesional, tiene que pedir un cable THHN. El cable THHN es el cable eléctrico de mejor calidad que tenemos en Costa Rica. Es un cable que tiene un cobre interno, ¿verdad? Que ha sido probado en laboratorio ante condiciones extremas y conduce la electricidad perfectamente. Tiene la oportunidad de trabajar a 500 voltios o con un voltaje de 500 voltios, sabiendo que normalmente trabajamos a 120 240, es un cable sobrado para trabajar. Su cobertura de poliuretano es específica para poder manejar altas temperaturas, se desliza perfectamente a través de la tubería. Entonces, si usted va a comprar cable profesional, compre cable THHN. Usted llega a una ferretería y le dice, señor, véndame por favor una caja de cable número 12, color rojo y de calidad THHN. Y un aspecto fundamental que no podemos dejar por aparte es la tubería. Recordemos que hay tubería para agua y tubería para electricidad. Entonces, por favor, que no le metan gato por liebre, es como se dice, ¿verdad? Un engaño. Nunca deje, por favor, que pongan tubería para agua en una instalación eléctrica. Recordemos que es tubería conduit.
En instalaciones, por ejemplo, instituciones educativas, podemos utilizar tubería metálica o podemos utilizar tubería conduit. Utiliza la metálica porque lógicamente es el estándar que le pide el Ministerio de Educación, pero a nivel de una casa podemos utilizar tubería conduit perfectamente y esa tubería le va a aislar a usted el contacto de las personas y también le va a proteger la instalación eléctrica. Ok, hablemos ahora de la caja de break o el centro de carga. En una casa normalmente tenemos una sola caja de break. Bueno, a excepción de las cajas de de las casas de dos pisos, que a veces tienen una caja de break en la primera planta y una caja de break en la segunda planta, pero normalmente manejamos una sola caja de break. En las instituciones educativas depende mucho, ¿verdad? Cuando la institución fue planificada desde el inicio, por ejemplo, con un ingeniero eléctrico, se utiliza una caja de break principal que puede ser hasta de 60 y resto de posiciones o 120, dependiendo de la cantidad de break que tenga. Pero hay instituciones que han sido trabajadas, mejoradas, renovadas durante varios años, entonces han optado también por no utilizar una caja de break principal, sino que tienen diferentes cajas de break. Por ejemplo, tienen una caja de break interna dentro de las oficinas, una caja de break para el laboratorio de cómputo, una caja de break para la cocina, una caja de break dentro de las aulas. Eso también es permitido. Se puede utilizar una sola caja de break o tablero principal o se pueden utilizar varias cajas de break, mientras que se cumpla con la normativa eléctrica, que es el cableado, que es el tipo de color de cable, que es la capacidad de cada circuito. Usted puede tener las cajas que necesite internamente, como lo vamos a ver ahora en la Escuela de San Juan. Ok, regresando después de ver el ejemplo de la Escuela de San Juan, entonces recordemos que la caja de break tiene varios nombres. Centro de carga es uno de los nombres. Tablero de distribución es uno de los nombres. ¿Cuántas cajas de break se necesitan en una institución educativa? Eso depende del diseño de la institución y depende de la cantidad de circuitos que tengan. En la casa normalmente se utiliza una caja. Y si utilizamos una caja de break en una casa, ¿qué tamaño tiene que tener? El tamaño depende de la cantidad de circuitos que nosotros tengamos. Ok, esto es un break sencillo de desconexión de 40 amperios. Eso significa que aquí está pasando una corriente eléctrica y mientras esa corriente eléctrica sea menor a 40 amperios, este break trabaja perfectamente. Cuando la corriente eléctrica sea superior a 40 amperios, este break se dispara. Al igual que este, que es de 40 amperios, pero es doble. ¿Cuándo se utiliza un break sencillo o un break de un polo? Un break de un polo se utiliza con los circuitos que trabajan a 120 voltios, o sea, una sola fase. Estos breaks sirven para controlar, por ejemplo, las luces y los tomacorrientes. Los breaks de dos polos o los breaks dobles se utilizan para circuitos que trabajan a 240 voltios con dos fases. Por ejemplo, una termoducha, los aires acondicionados, una bomba de agua. Estos son los breaks, como yo le decía a usted, que son súper sencillos. Ellos tienen una capacidad de corriente y cuando la corriente supera ese número, ellos se disparan. Pero aquí quería mostrarle dos break o dos interruptores de función especial que ya están disponibles en Costa Rica. Encontramos el break o interruptor con detección de falla a tierra, que es este que tiene como un rabito de blanco, ¿verdad? Un rabito de cerdo le llaman. Y tenemos el break o interruptor de falla de arco, que son un poquito distintos. Entonces vamos a explicar un momentito cómo funcionan estos dos break y cuándo se disparan. Este primer break, el que tiene el rabito de chancho, se dispara cuando ocurre una falla a tierra. Y ya la explicamos antes. La falla a tierra es cuando tenemos un circuito alimentado y de pronto aparece una corriente indeseada y esa corriente puede fluir a dañar al ser humano, o sea que carecemos de varilla de tierra, en este caso en este circuito específico. Entonces, lo que hace este break es que él tiene la capacidad de sentir la aparición de esa corriente indeseada y en ese momento él se dispara automáticamente cortando la alimentación eléctrica antes de que llegue a dañar a la persona. Entonces es un break para circuitos muy específicos que se dispara exactamente cuando siente que hay una corriente que lastimosamente puede dañar al ser humano. El break de falla de arco se dispara, como lo vemos en esta imagen aquí, cuando la corriente eléctrica logra saltar en el aire. Eso es una falla de arco. Pero usted me dirá, Pablo, pero es que eso no es lógico, porque la corriente no puede saltar en el aire, porque los cables están forrados. Y además el aire tiene una resistencia eléctrica. Sí, pero lo que ocurre es que a veces los cables de los electrodomésticos de nuestra casa o institución educativa, a veces los dejamos pasar por el piso.
Y con los muebles, con las patas de los muebles, vamos majando esos cables. Entonces el forro de los cables se va abriendo y hay un momento donde un cable de fase y neutro quedan pelados. Entonces salta una chispa, salta un arco eléctrico y eso puede provocar un incendio. Estos interruptores tienen la capacidad de sentir o sensar la forma de la onda eléctrica y darse cuenta cuándo en milisegundos se puede dar un salto o arco eléctrico y ellos inmediatamente desconectan, evitando un posible incendio. Entonces, los interruptores con falla, detección de falla a tierra, impiden que corrientes indeseadas busquen un camino peligroso. Y los interruptores de circuito por falla de arco evitan los arcos eléctricos, que es que la corriente salte en el aire. Usted puede entonces en Costa Rica disponer de breaks sencillos como estos, break de falla a tierra o break de falla de arco, para que tenga conocimiento sobre eso. Los puede implementar tanto en su casa como en la institución educativa. Y aquí nos hacen una pregunta interesante: ¿qué es un circuito ramal? Los circuitos ramales son aquellos que salen de las cajas de break. Por ejemplo, un árbol tiene un tronco principal y salen las ramas. Entonces es una analogía. La caja de break es como el tronco principal y aquí saldrían los diferentes circuitos de una casa o una institución educativa. Como lo vimos en la escuela San Juan tiene varias cajas de break, entonces tiene muchos circuitos ramales. En una casa, que es este ejemplo de acá, podemos ver que hay un circuito ramal de iluminación, están los tomacorrientes de los cuartos, está el tomacorriente que es exclusivo para el microondas, está el de la termoducha, está el de la secadora de ropa. Algunos van a ser a 120 voltios con un break sencillo, otros van a ser a 240 voltios con un break doble, pero lo importante es que usted se dé cuenta que la cantidad de circuitos es lo que va entonces a definir el tamaño de la caja de break, como lo habíamos mencionado ahora, ¿verdad? Y que lo más lógico es encontrarse en una caja de break con break sencillos y break dobles. Si usted está haciendo, por ejemplo, una observación de la instalación eléctrica de su casa, usted podrá observar entonces un poquito, si está bien hecha la instalación, esa distribución. Lo interesante es que a veces en las casas, cuando llegamos a las 6 de la tarde, ¿verdad? Vemos que hay una cantidad de electrodomésticos conectados y a veces vemos la caja de break y solamente hay 4 break. Entonces esos pobres 4 break tienen que soportar toda la alimentación eléctrica y se están disparando constantemente. En esas casas lo que pasa es que hay una incorrecta distribución de break, se necesita mucho más. Lo que pasa también en instalaciones eléctricas de instituciones educativas es que, por ejemplo, los circuitos no se han calculado correctamente, ¿verdad? No se ha hecho una distribución inteligente. Las luces en un circuito, los tomacorrientes en un circuito. Casi siempre vemos en instalaciones de instituciones educativas que utilizan microondas. De acuerdo a la normativa eléctrica de Costa Rica, cada microondas tiene que tener su break de 20 amperios, su cable y su tomacorriente. Y a veces nos dicen, mira, es que no podemos utilizar todos los microondas al mismo tiempo, porque si son 5 microondas, encendemos 2 y si encendemos el tercero se nos dispara. Es por eso, porque no están respetando que cada uno de los microondas tiene que tener su circuito por aparte, su break, su cable y su tomacorriente. Esas son consideraciones importantes, saber cuántos circuitos hay en la institución y si tenemos la cantidad de break necesarios para alimentar esos circuitos. Continuando por acá, les mostramos dentro del código eléctrico la tabla más famosa, que es la tabla 31016, que es la tabla que nos dice, si yo tengo un cable número 8, la capacidad de conducción en amperios, o sea, los amperios que pueden pasar por ese cable, son 40. ¿Por qué les muestro esta tabla? Para que tengan cuidado. Si ustedes van a contratar a una persona que le trabaja su instalación eléctrica, que conozca sobre tablas, que conozca sobre cálculos eléctricos, que sepa lo que está haciendo y que no esté improvisando, ¿verdad? Veamos un ejemplo de una conexión de una casa. Esto lo vimos en los videos de conceptos de electricidad, pero aquí vamos a ver un ejemplo de cálculo sencillo. Si yo voy a comprar una termoducha a una ferretería, voy a encontrar dos datos eléctricos. Un dato es la potencia, que es de 4500 watts, lo cual es muy elevado. Recordemos, como se vio en los videos, que todo electrodoméstico que tenga una potencia igual o superior a 1500 watts ya necesita un circuito propio, pues más la termoducha con 4500 watts. Esa termoducha, lo interesante es que existen dos modelos. Un modelo que trabaja a 120 voltios y un modelo 240. Esta persona compró el modelo que trabaja a 120 voltios, eso significa que es un break sencillo. Entonces, ¿cómo se le hace la instalación eléctrica? ¿Cómo se calcula el break y el calibre del cable de esta termoducha? De la siguiente manera, usted teniendo la potencia y el voltaje, lo que hacemos es
aplicar esta pequeña fórmula que la vimos en los conceptos básicos, dividimos la potencia entre el voltaje y nos va a dar la cantidad de amperios, o sea, la cantidad de corriente que va a fluir por el cable principal. Si vamos a necesitar una corriente, o sea, si se va a generar una corriente de 37.5 amperios, no le vamos a poner un break de 15 amperios, no le vamos a poner un break de 20 amperios ni de 30. Necesitamos un break de 40 amperios. Necesitamos un break que esté por encima de este valor, pero el más cercano. Circuito 120 voltios, un break sencillo de 40 amperios. ¿Y cuál es el cable que tenemos que conectar aquí? Si el break es de 40 amperios, necesitamos un cable número 8, como lo vimos ahora en la tabla, que es un cable que soporta 40 amperios. Un pequeño cálculo nada más para ejemplificar que ante una conexión tan sencilla hay que hacer un pequeño cálculo matemático, después fijarse en una tabla. Entonces es importante que si usted va a contratar a alguien para que le haga el cálculo del circuito de una termoducha o le revise la instalación eléctrica en la institución educativa, sea alguien que tenga conocimiento, alguien que haya estudiado electricidad, que ya tenga experiencia, que sepa cómo hacer correctamente el trabajo, porque lastimosamente hay muchas personas que trabajan en este tema de manera empírica. Ok, quería mencionarles los problemas más comunes de las instalaciones eléctricas que nos repiten a nosotros constantemente. Número 1. Enciendo varios electrodomésticos al mismo tiempo y se me disparan los break. Vieras que en la sala de profesor está la refri conectada y yo enciendo el microondas y ponemos un sartén y se nos disparan los break. Es porque no hay suficientes break, no hay suficientes circuitos o separación de circuitos. Quizás hay una pequeña caja y todos los circuitos están conectados, en este caso de tomacorrientes, a un solo break. Ahí es necesario hacer una mejor distribución de los circuitos. Segundo, se enciende el electrodoméstico y se calienta el cable de alimentación. En una correcta instalación eléctrica, ningún cable tiene que calentarse, porque todos los cables están calculados de acuerdo a la corriente que necesitan. Hay cables más gruesos, cables más delgados. Entonces no es necesario, no es posible, no es recomendable. O sea, estaría mal hecha la instalación si algún cable llegara a calentar. Mire, es que los tomacorrientes pasan tirando chispas. Ya claro, el pobre tomacorriente no tiene conexión de tierra, no tiene salida para esas corrientes indeseadas y esos fenómenos eléctricos. Es que los electrodomésticos jalan constantemente, los de la cocina no se pueden tocar. También carecen de conexión de tierra y se quema muy rápido. ¿Se acuerda el concepto de polaridad? Que el positivo vaya correctamente, que el negativo vaya correctamente. Si yo invierto positivo y negativo, los electrodomésticos se van a quemar muy rápido. Mire, yo necesito comprar regletas y extensiones. Está bien, compre regletas, no es un pecado. Pero recuerde que las regletas eléctricas son solamente para aparatos electrónicos de poca potencia. O sea, usted puede conectar en una regleta una computadora, una impresora, un router, un sistema de cámaras de vigilancia, pero usted no puede conectar en una regleta una refrigeradora, un sartén eléctrico, un microondas, no, usted no puede hacer eso. Y si usted va a utilizar extensiones eléctricas, compre extensiones eléctricas profesionales con certificados eléctricos de validez. Por ejemplo, usted va a comprar en un supermercado extensiones eléctricas de 3.000 colones, usted no va a utilizar esa extensión eléctrica en una cocina. Eso le va a generar problemas muy serios. Y recuerde esta parte final. Uno de los errores más grandes es dejar piezas eléctricas quebradas o conexiones al descubierto. Si usted está haciendo una pequeña revisión visual de su instalación eléctrica y usted nota que hay cables guindando, que hay cables pelados, que hay tomacorrientes que están negros, que hay un cortocircuito y hasta que dejó la mancha, explotó en algún momento, por favor en el informe que usted tiene que presentar, diga todo lo que usted está observando. O sea, nárrelo y adjunte fotografías para que usted cuando presente eso a la Junta de Educación o la administración de la institución educativa, ellos digan, mira, nunca nos habíamos fijado de que había tanto problema visual. Lo correcto en ese caso es repararlo inmediatamente, contratar a alguien que nos pueda dar el servicio ya para destapar todo eso y darnos cuenta que realmente está ocurriendo un problema muy serio. Recomendación. Recuerde que aquí, así como existe en educación ANDE y APSE, en Costa Rica existe ADE, que es la Asociación de Electricistas. Aquí está su dirección electrónica, su teléfono, para que usted también, si en la zona donde usted vive, donde usted trabaja, ya se tomó la determinación de que se necesita un electricista y usted no tiene ninguno conocido, usted puede llamar a este teléfono y decir, por ejemplo, gusto saludarles, vea, yo soy de Aguasarcas, de San Carlos, trabajo en la institución educativa Pablo Artavia Chávez,
¿Podría por favor recomendarme un técnico de la zona de Aguasarcas, de Florencia, que por favor pudiera venir acá? Ellos tienen una base de datos muy grande de técnicos de todo el país, personas graduadas del INA, del Instituto Tecnológico, de Fidelitas, de los colegios técnicos de Costa Rica, y ellos pueden hacerle una buena cotización, darle un buen servicio. Es importante que usted conozca este servicio. Y recuerde las 3 reglas básicas para evitar un incendio en una instalación eléctrica. Primero que todo, hay que darle mantenimiento a los sistemas eléctricos por lo menos una vez por año. O sea, una vez al año como mínimo tiene que ir alguien que conozca y destapar las cajas de break, socar los tornillos, revisar que el voltaje esté correcto, revisar que el comportamiento eléctrico de los electrodomésticos cumpla con su consideración. A veces nos descuidamos. Y especialmente en la casa pasan los años, hacemos remodelaciones y nunca se revisa el sistema eléctrico. Recuerde, revisar el sistema eléctrico mínimo una vez al año. Segundo, si va a comprar materiales eléctricos, pague una buena cantidad por esos materiales eléctricos para que compre materiales de buena calidad, materiales certificados. No compre materiales que no vengan certificados. Por ejemplo, yo preferiría 1000 veces comprarme una caja de cable eléctrico en 30.000 colones, cable THHN que venga con todos los códigos de seguridad, que irme a un lugar oscuro, que me den un cable ahí arrollado, ¿verdad? Que me digan, ese cable le vendemos, si aquel valía 30.000 colones, este se lo vendemos en 10.000. Pero usted se queda viendo el cable, no tiene ningún código, es súper delgado, en un color que no es oficial. Recuerde, invertir en materiales de buena calidad es darle vida útil a la instalación eléctrica de su casa. Y lo principal, contrate personas calificadas. La instalación eléctrica es muy delicada. Si usted ya hizo una observación del sistema eléctrico y usted dice, mira, noté un montón de cosas incorrectas, noté que unos cables están guindando, noté que unos tomacorrientes están negros, noté que, por ejemplo, hay cajas que están quebradas, informo a la junta. Entonces, si tomamos la decisión de contratar a alguien, buscamos un técnico que tenga experiencia, alguien que pueda mostrar un currículum, que diga, vea, yo he hecho estos trabajos, yo tengo capacidad para hacer cotizaciones, yo tengo, por ejemplo, la experiencia de haber trabajado en esta otra institución. Siempre recuerde estas 3 reglas: dar mantenimiento, usar materiales certificados y contratar personal calificado. Y vuelvo a repetir nada más lo del inicio. Si vamos a hacer una revisión, una inspección, recuerde que usted como docente que está viendo este video puede hacer una inspección superficial, una inspección visual. Determinar si hay algo importante, lo cual usted tenga que informar a las autoridades, y de ahí se toma la determinación de contratar ya un profesional que venga a realizar el trabajo interno. Mediciones, destapar, socar tornillos si es necesario. Y toda esta información que le hemos dado es para que usted tenga seguridad, sus electrodomésticos trabajen correctamente, pueda realizar usted su función en el programa Bandera Azul Ecológica, pero lo principal de todo es que tengan seguridad, que no haya ningún contacto eléctrico indebido. Dios quiera que un accidente eléctrico no ocurra, una muerte, y también se logre disminuir el monto a pagar en el recibo. Muchas gracias por su atención y si continúe viendo los recursos de esta guía para docentes.